En ese énfasis que tenemos como iglesia de alcanzar a la siguiente generación para Cristo Jesús, tuve un tiempo de pasar tiempo con nuestra juventud el año pasado y hubo una serie de preguntas que me hicieron y estoy respondiendo algunas de esas preguntas. Y vamos a ver hoy una pregunta de un joven o jovencita o joven de nuestra iglesia que nos hizo una pregunta con la cual podemos identificarnos en momentos de nuestra vida. Esta es la pregunta: lucho mucho con sentirme triste y sola o solo, porque era en inglés no sé si es mujer o hombre. Dice: sé que no lo estoy porque me dicen que Dios está conmigo siempre. Oro para que Dios quite de mí este dolor, pero siento que no me lo quita. Tremenda pregunta, una pregunta que quizá a veces no se hubiera atrevido a hacer delante del grupo, pero que como fue anónima se atrevió a hacerle. Una pregunta muy humana, muy real, que podemos llegar a experimentar. Primero que nada, lo que yo le diría a esta persona, y si tú te identificas con esta pregunta en esta tarde, yo quiero decirte que lo siento mucho. Siento que estás pasando por esa situación difícil en tu vida. Es triste ver personas que amamos pasar por un momento de soledad y por un momento de tristeza, un momento que no es bonito. Y la vida, lo que le diría es que la vida es dura, que existen muchos retos, frustraciones, injusticias en la vida que nos ha tocado vivir. La Biblia nos dice desde el libro de Génesis que Dios creó las cosas y las cosas eran buenas en gran manera, pero fue el pecado en nosotros que nos apartó de Dios, que nos apartó que trajo caos y muerte y dolor y frustración en el mundo. La vida es dura, existen muchos retos, vivimos en un mundo pecador, en un mundo en donde hay dolor. Desde que Dios le dijo a Adán de que con el sudor de su frente cultivaría la tierra, costaría ganarte el pan, y la mujer con dolor daría luz. Y vivimos en un mundo así. Ningún pasaje de la Biblia nos dice que en esta vida vamos a enfrentar un mundo dice un mar de rosas, que todo va a ser color de rosa. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16 que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Lo primero que le diría es que entiende, y te diría a ti, o si tú conoces una persona que está pasando por un momento así, donde se siente triste, donde se siente solo, sola, soledad o tristeza, y puede uno estar casado y tener soledad, ¿no es cierto? Puede uno tener una familia y porque hay pecado, falta de conexión, áreas que no han sido sanadas, sentirse uno desconectado aunque uno está en su familia. Si eso te sucede o conoces a alguien que está en esa situación, quiero que sepas que no eres la única persona que te sientes así, como esta pregunta, ni tampoco la única persona que sufre, y mucho menos la persona que está en el peor sufrimiento. Y eso nos debería ayudar a nosotros, porque a veces nos encerramos en nuestro mundo y vemos solamente nuestra calamidad, nuestra soledad, lo que está yendo mal en nuestra vida. Y pues después de todo no está mal, porque esos son los ojos con los que vemos el mundo. Pero es importante cuando nos ponemos a pensar, bueno, yo no soy el único, hay mucha gente en la vida que está pasando por situaciones difíciles. Entonces está bien poder reconocer que yo soy una de esas personas que necesito ayuda, que necesito la ayuda de Dios, y también reconocer que al reconocer que no eres la peor persona que está pasando sufrimiento, eso ayuda también, porque nos ayuda a darnos cuenta que no estamos tan mal como creemos que estamos. Créeme que no estás tan mal, y esta persona que hizo esta pregunta, estoy seguro que es una persona que es amada por sus padres o por su mamá, o que tiene personas en su vida que la aprecian. A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que está mal que nos olvidamos del amor que sí tenemos en nuestra vida, en nuestra familia. Quizá si tu matrimonio está mal, tus hijos te aman y tus hijos importan, y el amor de tus hijos vale y cuenta, y no estás sola, y hay que valorar esas bendiciones. En 2 de Timoteo capítulo 4 versos 9 al 10, el apóstol Pablo estaba en prisión. Esta fue su última carta antes de morir, y le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Fíjense, Demas probablemente era un colaborador de Pablo, que no conocemos más de él en la Biblia más que esto, ¿no? Que se apartó de Pablo, que amó al mundo, que se apartó de las cosas de Dios,
pero estoy seguro que fue algo que dolió mucho al corazón de Pablo, que se sintió traicionado por un hermano en la fe, por alguien que quizá él invirtió tiempo capacitándolo. Y estoy seguro que cuando nosotros pasamos momentos de soledad o de tristeza, algún momento en el pasado de nuestra vida hemos experimentado abandono, hemos experimentado rechazo, hemos experimentado problemas relacionales, y Pablo lo había experimentado. Dice, me ha desamparado, se ha ido. Y dice en el verso 16, en mi primera defensa nadie me acompañó. ¿Qué dice? Todos me abandonaron, les dio miedo de decir estoy ahí enfrente del tribunal romano que está persiguiendo a los cristianos, yo ni me aparezco, y lo dejaron solo en su defensa. Pablo dice que no les sea tomado en cuenta. Entonces Pablo, un gran hombre de Dios, un gigante de la fe, también experimentó momentos en su vida de soledad. Entonces quiero que sepas que si tú estás pasando un momento donde te sientes sola o solo, quiero que sepas que estás en muy buena compañía de grandes héroes de la fe en la Biblia, de grandes héroes de la fe que, a pesar de que pasaron momentos de soledad, encontraron en Dios la fortaleza necesaria y el propósito de Dios para su vida, que les ayudó a salir de esos momentos difíciles. ¿Tú sabías que 40-45% de las personas en Estados Unidos experimentan sentimientos de soledad? 72% de las personas en Estados Unidos experimentan momentos de soledad en la semana, por lo menos una vez a la semana. Yo me acuerdo cuando estaba en la Ciudad de México, en el ambiente artístico, y pues no tenía esposa, no tenía novia tampoco, y estaba trabajando mucho, haciendo comerciales, yendo a castings, y me acuerdo que yo me iba los miércoles, que era a Cinemark y Cinemex, ¿no? Los miércoles era el 2x1, ¿se acuerdan? O mitad de precio el boleto, y creo que hasta las palomitas más baratas. Creo que comprabas una revista de cine y te venía un cupón para unas palomitas gratis o algo así, o mitad de precio. Entonces, y salía más barato. Yo siempre compraba la revista, la terminaba tirando y agarraba el cupón y me sentaba solito y disfrutaba las películas. Pues escribí una película con un amigo, un guión de cine, y pasé momentos de soledad. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario que le oraba a Dios y le decía, Señor, tráeme a mi compañera, porque si yo te busco, yo te amo, yo estoy buscando hacer tu voluntad y no llega a mi vida esa persona con la que quiero compartir mi vida, Señor, tráela ya, por favor. Y hasta le escribí una carta a Dios, le dije, Señor, úsame para tu gloria, quiero ser un instrumento en tus manos, tráeme a mi dulce compañera y amiga, el amor de mi vida, que sea bonita, que te ame con todo su corazón, que te ame ella más a ti, más todavía que yo, pero que pueda aprender de mí, le dije, y que seamos un poderoso equipo para tu gloria, Señor. Tráela a mi vida. Y que invitan a mi esposa. Mi esposa se graduó de ingeniería, terminó de ingeniera, y una amiga que estaban en Campus Crusade for Christ, hablando de Cristo a los jóvenes, la invita a un programa de la Biblia que estaba a 45 minutos de donde yo estaba. Y pues era como mi prima ella, porque nos habíamos conocido desde niños, y Dios contestó esta oración. Y yo volteo atrás y digo, qué hermoso es Dios, qué fiel es Dios, aunque hubo un tiempo que me sentí desesperado. A veces uno siente el peso de la soledad, como esta persona que hace esta pregunta y dice, me siento sola, y le digo a Dios que lo quite de mí, pero siento esa soledad. Yo creo que podemos identificarnos, ¿verdad?, en algún momento de la vida de pasar por algo así. Y aún los cristianos en tiempos difíciles podemos sentir que Dios no está allí. Aunque, ¿sabes qué pasa? Cuando yo he pasado por situaciones así en mi vida, donde uno clama a Dios y estás pasando un problemón o una situación difícil, un momento de soledad, tú crees que vas solo, dices, ay, que Dios ya se tardó, hay que darle un recordatorio a Dios, ¿no? Pero te das cuenta que yo he podido experimentar en mi vida que cuando pasan los años puedo ver que el tiempo mío no era el tiempo de Dios. Ahora, hay gente que deja pasar los tiempos de Dios por no ser decisivos. También eso puede pasar. Yo lo he visto en personas que por ejemplo, oran por una pareja, pero no van ven una persona que les llama la atención y ni siquiera se acercan a decirle, hola, ¿cómo te llamas?, ¿no? Es importante conocer y orar y depender en Dios. Ahí en México hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿se acuerdan? Y hasta se ve en el libro de Nehemías, que estaban con una mano en las armas protegiendo la construcción del muro que Dios le había dado a Nehemías, la tarea de proteger Jerusalén, reconstruirlo, y con el otro estaban trabajando. Claro, hay dos extremos: el decir espero en Dios y no hago nada
Cuando Dios te está dando a ti la responsabilidad de salir adelante en tu vida, de sentarte, de planificar tus finanzas, tu futuro con tu esposa, orar, planear, y decir, voy a esperar en Dios. Y a veces nos quedamos esperando mucho tiempo porque Dios quiere que nosotros accionemos, como en el libro de Proverbios, que nos dice que seamos como la hormiga, que no seamos perezosos, ¿no? Y por el otro lado también está el extremo donde queremos ayudarle a Dios, nos salimos de su voluntad por querer ayudarle a Dios, como Abraham, que se metió con su sierva egipcia y se arma un problema tremendo y echamos a perder el futuro que Dios tenía para nosotros. Se necesita la sabiduría de decir, o sea, entonces, ¿cuál es el balance? El balance es dar pasos de fe hacia adelante, en oración, dependiendo de Dios, no basado solo en nuestras emociones, sino ver el paso que voy a dar, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Cumple con lo que Dios tiene en su palabra? Me están invitando a salir, pero este chavo, este chavo está lejos de Dios. No, pues no. Lo invito a la iglesia, pues que viene a ver que cambie, ¿no? Pero si yo me involucro y empiezo a involucrar mi corazón, luego termino con un pelajustán, como dicen ahí en México, que me destruye mi corazón y todo por haberme adelantado a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, aún los cristianos, ahora yo lo que sí he visto es que volteo hacia atrás y digo, ok, no era el tiempo de Dios, o Dios estaba trabajando en mi vida en medio de esa circunstancia. Ahora, no estamos solos. El Salmo 88, 13 al 14, dice el salmista, yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro, Señor? Ves a una persona cargada en su corazón, en los salmos, en la palabra de Dios, que le está diciendo a Dios, Dios, tú escondes el rostro de mí. O sea, lo que esta persona, esta joven o jovencita me escribió, no es algo, como dice 1 Corintios 10, 13, dice, no les ha venido ninguna tentación o prueba a su vida que no sea humana. Si estás lidiando con esos sentimientos, con soledad, con tentaciones en tu vida, con frustraciones, no estás sola, no estás solo. Lo que tú estás lidiando, mucha gente pasa por eso. La diferencia es que los que pasan por eso, tomados de la mano de Dios, experimentan en su vida el poder de Dios, porque por la fe están confiando en Dios cuando todavía no hay nada, pero están dando pasos de hacer la voluntad de Dios en su vida, ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Pero los que se desesperan y se deprimen y se olvidan que Dios les ama, que a Dios le importas, que Jesús dio su sangre y su vida por ti, terminan alejados de Dios, en frialdad espiritual. Muchas veces caemos en soledad en nuestra vida por descuidar nuestra relación con Dios. Sí puede pasar, claro que sí, porque te empiezas a enfriar en tu relación con Dios, empiezas a enfriarte en tu deseo de leer su palabra, de orar, y cuando te agarra la depre, te agarra y te agarra en serio, y te da una sacudida a Satanás, como dice Jesús a Pedro, ¿no? Satanás te ha pedido para zarandearte, yo he pedido que tu fe no falte. Pero el salmista le decía, Señor, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Hay otro caso, en la Biblia vemos, hay un hombre de Dios, un hombre que Dios lo llamó y lo usó para su gloria, se llama Gedeón. ¿Sí han escuchado? No Gediondo, Gedeón. Gedeón, en el libro de los jueces, en el capítulo 6, dice los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en las manos de los madianitas durante 7 años, un pueblo muy malvado. Y dice que este pueblo llegaba y quemaba las cosechas de los israelitas, robaba sus cultivos y después quemaba el plantío, después robaba sus asnos, sus cabritos, sus ovejas. Estoy seguro que no nada más hacían eso, porque dice la Biblia que se tuvieron que refugiar en escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio, dice Jueces 6:2. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas de todo el territorio. Dice, no dejaban en Israel nada con vida, llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostos. Dice, a invadir el territorio y devastarlo. Era tal la miseria del pueblo de Dios por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los amo, son importantes para mí. Yo no me he olvidado de ustedes.
Yo los saqué con poder de Egipto, los libré de sus opresores, los expulsé de la presencia de ustedes y les entregué esta tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de este pueblo, pero ustedes no me obedecieron. Aquí lo que Dios estaba diciendo, hey, yo no me olvidé de ustedes, ustedes son los que se olvidaron de mí. Creo que en nuestra vida también puede haber momentos así, momentos de soledad o momentos de frustración, y a veces Dios nos recuerda, hey, yo no me he olvidado de ti. Tú eres la que dejaste de leer mi palabra. Tú eres la que dejaste de orar conmigo. Tú eres la que dejaste de congregarte. Tú eres el o la que yo llamé a servir desde hace tiempo y estás paralizado o paralizada en tu llamado. Y tú eres la que permitiste mundanalidad en tu vida. Tú eres la que te enfriaste en tu amor por mí. Porque a veces nosotros podemos reclamar a Dios, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Dios es precioso y misericordioso. Y en este caso Dios oyó el clamor y se mostró a un hombre de Dios. Y dice en Jueces 6, 12 al 14 que cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Yo creo que él se puso guerrero valiente, pues yo estoy trabajando en el campo, pero Dios veía en él lo que Dios iba a hacer, ¿no? ¿Sabes que Dios te recibe como estás, pero no te quiere dejar donde estás? Dios tiene planes para la vida de cada persona que se deja usar en las manos de Dios. Y Dios puede ver en ti y en tu esposa un líder de un grupo, de un estudio bíblico en una casa. Dios puede ver en ti una persona que Dios va a usar para tocar la vida para Cristo de mucha gente que va a ser reconciliada con Dios, que va a ser liberada de la esclavitud de adicciones, que va a ser sanado sus matrimonios. ¿Por qué no? Dios puede hacerlo, pero Dios busca gente valiente, guerreros valientes para Dios, y Dios te ve así. Y él contestó, pero Señor, contestó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Es algo parecido a lo que está haciendo esta pregunta este joven o esta jovencita, ¿no? Dice, me siento triste y con dolor y clamo a Dios, pero siento que no me quite el dolor. Y a veces podemos decir, sé que Dios está conmigo, pero no lo siento, ¿no? Podemos decir, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué siento esta soledad? ¿O por qué siento este dolor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Es algo que pasó Gedeón. Y dice, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y así podemos sentirnos a veces nosotros, aún siendo cristianos. El Señor me desamparó, estamos batallando, apenas pagamos las cuentas. Pero ¿dónde está el Señor? Si el Señor está con nosotros, ¿no? Y Dios les recordó que no era Él el que los había dejado, sino eran ellos que habían dejado a Dios. A veces nosotros no somos fieles en lo poco, en todos los aspectos, en el tiempo, en los recursos que Dios te da, en las oportunidades que Dios te da en tu vida, las desaprovechamos o no honramos a Dios o no ponemos a Dios en primer lugar y nos alejamos y luego vienen problemas y no vemos la mano de Dios. Y dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Yo creo que todos nosotros, aunque tú te sientas que dices, es que me siento triste, he pasado por momentos difíciles, ¿yo qué puedo hacer? Soy poca cosa. Todos nosotros tenemos una fuerza que Dios nos puede dar para hacer una diferencia. Y Gedeón hizo una diferencia enorme, enorme. Fue el juez, el guerrero que Dios usó para liberar de 7 años de opresión a Israel, donde Dios redujo de 30,000 hombres que tenía a 300, y Dios con 300, con pocos, hizo algo increíble. No sé si conocen la historia, pero Dios le dijo, no son muchos, deja que se vayan los que tienen miedo. Nada más quedaron, creo que de los 30,000 quedaron 10,000. Y luego dijo, no, 10,000 son muchos, dice Dios, no vaya a ser que ellos se den la gloria y creen que fue por ellos. Dijo, checa quienes toman el agua con paciencia, vigilantes. Y entonces escogió a 300. Y dijo, pero Señor, 300, ¿cómo le vamos a ganar ese campamento enemigo? Y lo único que hizo es seguir las instrucciones de Dios. Se pusieron en una montaña y estaban acampando en un valle los madianitas y estos pueblos que venían a atacarlos. Y lo que hicieron es que los 300 hombres se pusieron en fila y agarraron un tarro, un tarro y una vela. Y lo que hicieron es que rompieron en la noche los tarros. Entonces la gente que estaba dormida escuchó un estruendo impresionante. Y cuando vieron la montaña rodeada con antorchas de fuego.
Entonces empezaron a correr y a agarrar sus armas. Y como era de noche y no había electricidad en ese entonces, empezaron a chocar con alguien que tenía el arma y sintieron el golpe. ¡Oh! Y empezaron pa, 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 pa. Y empezaron a pelear entre ellos. Pa, 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 pa. Solitos se acabaron. Y el pueblo de Dios nada más se quedó viendo arriba. Dios dijo, ya les tengo la victoria. Así fue la victoria que Dios le dio a través de Gedeón. Increíble, ¿no? Y muchas veces así es con Dios. Nosotros queremos, ¿no?, que yo voy a poder y que vamos a buscarle de esta manera. Y le intentas a tu manera una y otra y otra y otra vez y no funciona a tu manera. Esa es la manera de Dios. Por eso tenemos que sintonizar nuestros oídos espirituales con la voluntad de Dios, conocer su palabra, obedecerle a Dios. Obedece a Dios. Siempre va a haber bendición en obedecer a Dios, siempre, 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 siempre. ¿Quieres que te vaya bien? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, decía Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y Dios le dijo, ve con la fuerza que tienes. Y si tú te sientes triste o sientes que no puede Dios hacer mucho contigo, déjame decirte que tú tienes una fuerza en ti que Dios te ha dado. Y Dios quiere que vayas con lo que tienes en tus manos, con lo que Él te ha dado, con lo que Él ha hecho en tu vida y en tu corazón. Y con esa fuerza tuya, que hagas cosas grandes para Dios y que salgas de esa tristeza o de esa situación que dices, es que estoy triste y siento que Dios no lo quita. Fíjate, hay que uno también poner de su parte y luchar con esa fuerza. Otra cosa que yo le diría hasta a la persona que hace esta pregunta es que debe enfrentar el porqué de su dolor. Si tú como cristiano dices, siento un dolor en mi corazón y le pido a Dios y siento que Dios no me lo quita, la pregunta es ¿por qué te sientes así? ¿Has sufrido rechazo, abandono en tu vida? Siendo una jovencita es probable que a lo mejor sus padres se divorciaron, no lo sé, que el papá la abandonó, o que sus papás están peleando todo el tiempo y se siente frustrada con la vida, sola, triste y siente que Dios no quita el dolor. Déjame decirte que cuando tienes una herida, es normal que duela, ¿sí? Aunque tengas a Dios, cuando tienes una herida, la herida va a doler. Nosotros tenemos a Dios y si yo les digo ahorita vamos a meter las manos en las espinas, a recoger rosas y arrancarlas así con la mano, y dice, pero ¿por qué me duele? Ay, me piqué, y siento que me punza por dentro la espina y me cortó. ¿Por qué duele si soy cristiana? ¿Por qué duele si soy cristiano? Ser cristiano y ser cristiana no significa que no te va a doler lo que corta, ¿no? Entonces cuando tienes una herida es normal que duela. Es normal que esta persona le diga, Dios quita la soledad o el dolor de mi vida, y siento que Dios no me lo quita, porque tiene que haber un proceso en nuestra vida de sanidad. Muchas veces muchos de nosotros hemos sido lastimados, quizá nuestros padres no nos expresaron el amor de la forma que quisiéramos que nos expresaran amor, o una persona en el pasado que nos traicionó, o quizás sentimos el desamor de un hijo o de nuestros padres, y son cosas que tienen que sanar en nuestro corazón y que Dios tiene el poder de sanarlas. Y ahora me puedes decir, pastor, ¿y cómo se sana eso? Bueno, primero tienes que reconocer que tienes una herida, porque si no vas a ir sangrando por todas partes y nadie va a poder atenderte la herida y hacerte la curación que necesitas. Hay un pasaje que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El primer punto de sanidad de nuestra vida, de sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, es reconocer que necesitamos ser sanados, reconocer que tienes una herida. No para quedarte como víctima, tengo esta herida y toda la vida vas cargando la herida. No, para ir a Dios y que pueda curarte Dios esa herida y tú procesar por qué tienes esa herida. Es bueno encontrar una persona de confianza, una persona de confidencialidad. Puede ser el pastor, su esposa, puede ser alguno de los líderes de los grupos de vida, gente que ama a Dios, que camina con Dios y que tú puedas decirle, oye, quiero tomarme un café contigo, puedo. Y ¿a poco no es cierto que el puro hecho de desahogarse uno y poder abrir su corazón y decir la herida que tienes, lo que estás frustrado, lo que no entiendes de Dios, puedes decir, mira, yo quiero hablar, yo no entiendo esto de Dios, no entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo. Y muchas veces uno puede encontrar consejo sabio. Nada más asegúrate que le pides a una persona que es sabia, una persona que
es como que se nota que vive una vida que busca agradar a Dios, ¿verdad que sí? No a cualquier persona. Y eso es el primer paso. Mira, estaba viendo cómo se hace una herida y cómo se va sanando, y puse una foto, ¿no? Y la verdad es que mientras más profunda la herida sea, más tarda en sanar. Si te haces un rasponcito, se sana rápido. Si te cortas con el cuchillo, ¿alguna vez te ha pasado? Y luego pelas un limón y ¡ay, mamacita! ¿Verdad? Y arde. Mientras más profunda la herida, más cuidado va a requerir, ¿no? Pero dicen cuando se hace una herida, por ejemplo con una espina o una cortada, empieza a formar un coágulo de sangre. Y es tan maravilloso Dios en las propiedades que puso en nuestra piel y nuestro organismo, que nuestro organismo se empieza a sanar, a curar. Ahora se empieza a hacer una costra, y esa costra, la piel empieza a producir células que producen colágeno y que empiezan a sanar y a ir quitando donde estaba la herida, hasta que después de un tiempo ves y parece que no tuvieras nada, se sanó totalmente, pero toma un proceso de sanidad. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes una costra y te dan las ñañaras de querer quitártela, rascártela? Y te ha pasado que te rascas la costra y otra vez se ve sangrita, ¿verdad? Perdón que les traigo malos recuerdos, pero generalmente, ¿qué pasa si no dejas tú que esa costra se caiga sola y que las células se regeneren y que se sane? Va a tardar más en sanar y te va a dejar una cicatriz, ¿verdad que sí? Y a veces tenemos que pasar por el proceso de sanidad, de hablar con una persona de confianza, clamar a Dios, decirle cuál es nuestra situación, llenarnos de su palabra, encontrar versículos bíblicos que hablen de lo que estamos viviendo y que nos aumenten fe en nosotros, hacer los pasos que necesitamos. Si hay algo que te está lastimando, remuévete de esa circunstancia que te está lastimando, claro, dentro de la voluntad de Dios. Si no, vas a seguir diciendo, le pido a Dios que quite esta lastimada, pero pues sigues agarrando rosas con espinas, te van a seguir espinando, ¿no? Si estás triste, una de las mejores soluciones que podemos tener cuando estamos tristes y que podemos sentir que Dios no nos escuchó y seguimos en la tristeza, una de las mejores soluciones que la Biblia nos da, que podemos tener, es contar nuestras bendiciones. En Filipenses 4, 6 al 7, Pablo dice: no se inquieten por nada. En el griego y en la Biblia dice por nada, en la Reina Valera dice: por nada estén desmedidamente preocupados, por nada estén afanados. Dice, más bien, en vez de estar afanado, porque cuando tenemos un problema de tristeza estamos dándole vueltas en la cabeza y a veces no dormimos bien por ese problema. ¿Y a qué nos lleva? Nada, se duplica el problema, ¿verdad? Porque tenemos el problema y la preocupación del problema y estamos dándole vueltas. Pero la Biblia te dice que en vez de, y es difícil hacerlo, que en vez de estar sumamente inquieto por eso, dicen, no se inquieten por nada, más bien, o sea, en lugar de eso, que dicen en toda ocasión, ¿qué significa? En toda. Tú dices, ¿sabes qué, pastor? No sabe lo que yo estoy pasando. ¿Cómo voy a ahorita ponerme a orar? Dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y ¿qué? Denle gracias. ¡Wow! Pero ¿cómo voy a dar gracias cuando estoy desmedidamente preocupado y afanado por algo? Ahí está la receta de la paz que Dios puede traer en momentos difíciles. Tú puedes decir en toda ocasión, pero no, cuando uno está deprimido no quiere encerrarse, no ver a nadie, aislarse, porque no saben lo que estoy pasando. Déjame decirte algo, Pablo estaba en la cárcel y le podían cortar la cabeza. Por eso Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y no sé qué escoger, si quedarme en la carne vivo es mejor para el evangelio y por ustedes como mi iglesia cuando le escribe la carta a los filipenses, pero irme con el Señor es muchísimo mejor si me llega a matar el imperio romano por predicar a Cristo. O sea, él no estaba en Cancún tomando un coquito en una hamaca, ni en Hawái. Él estaba enfrentando en una prisión lo que era vida o muerte. Y en medio de eso escribe esta poderosa carta a los filipenses, donde la palabra gozo y regocijo se encuentra 16 veces. 16 veces en la carta de 4 capítulos Pablo menciona la palabra gozo. Es más, Filipenses 4:4, 2 versículos antes dice, regocíjense en el Señor siempre.
Otra vez les digo, regocíjense. ¿Qué significa? Encuentra un motivo por el cual encontrar gratitud con Dios y tu alegría en Dios. Hazlo siempre. Y otra vez te lo repito, porque tendemos tanto a ver el punto negro, las cosas malas. Otra vez te lo repito, siempre encuentra tu gozo en el Señor. Y dice que le des gracias. ¿Por qué es importante? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es que la paz de Dios cuide nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por un momento que nos sentimos tristes, soledad o depresión, somos propensos a hacer tonterías, a tomar malas decisiones. Y la guerra que Satanás pelea está en nuestra mente. El llevarnos a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, o encontrar refugio para adormecer nuestro dolor en alguna adicción o en alguna cosa que no es sana. O decir con nuestras palabras algo que destruye a personas cercanas a nosotros. Dice que la paz de Dios guarda nuestros pensamientos. Pero ¿cuál es la receta? Cuando tengo una aflicción, en vez de estar todo inquieto y lleno en mi tristeza y ahogarme en mi tristeza, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice este pasaje que debo hacer? Debo clamar a Dios con oración y ruego. Y en medio de mi oración debo pensar en algo. Debo pensar en por qué estoy agradecido con Dios. ¿Qué cosas buenas ha hecho Dios en mi vida que tengo gratitud? Mira, ¿tienes una familia? ¿Tienes salud? ¿Comes todos los días? Algunos de más, ¿verdad? ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Sí? ¿Tú sabías que el promedio en África y Asia de niños y mujeres caminan 3.7 millas diario para ir a un lugar donde hay agua? Y a veces ni siquiera es agua potable. Como puedes ver ahí un charco, recogiendo agua del charco. Y van las niñas y llevan como 4 galones. Imagínate un galón de leche. Ahora imagínate 20 litros, 4 galones arriba de tu cabeza. O jalándolo los niños para tener agua, para poder las necesidades básicas. Porque en la aldea donde están no hay llaves, no hay agua. Tienen que caminar 6 kilómetros. Imagínate, nosotros nada más vamos al baño y hasta lo desperdiciamos. Nos lavamos los dientes y ahí se sigue tirando el agua, ¿no? La regamos, como dicen ahora sí, en vez de cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Pero es una bendición. ¿Qué darían los reyes de la antigüedad? El rey Nabucodonosor y hasta, no sé, Carlos V y los reyes franceses, ingleses, no tenían eso que nosotros tenemos, que vamos y abrimos el agua y ya sale el agüita y limpio y nos bañamos. Maravilloso, ¿no? Por eso los franceses inventaron el perfume, porque si no había perfume olía horrible, ¿sí? Pero la verdad es de que qué bendecidos somos. ¿Cómo es posible? Yo me pongo a pensar los niños en África o en Brasil, por ejemplo. No sé si has visto películas o documentales donde ves a los niños patear la pelota sin zapatos, descalzos, entre piedras y corriendo y hacen callo, ¿no? Y jugando fútbol y se ríen y juegan fútbol y se divierten. Y dices, ¿cómo es posible que niños en la pobreza, con lodo, sin camisa, con shorts rotos, pueden encontrar un tiempo de disfrutar la vida y divertirse? Y a lo mejor alguno de nosotros, y yo no estoy criticando para nada la genuinidad, lo genuino que es tener tristeza y decir siento que Dios no me oye, pero si uno se pone a pensar cuánto de nuestra juventud tienen televisiones de 65 pulgadas en casa, tienen un celular donde pueden hablar con otra persona que está al otro lado del mundo, pueden ver videojuegos de súper entretenimiento, tienen un Xbox en casa, y teniendo todo eso hay niños que pasan depresión y que dicen que estoy aburrido, estoy aburrida, ¿no? Yo pienso que Pablo dice, y eso es lo que yo le diría a cualquier persona que está pasando desesperanza o tristeza o dolor y dice yo siento que Dios no me oye, yo te diría algo: ¿quieres salir de esa tristeza, de ese hoyo de tristeza? Comienza a ver hacia afuera. Deja de ver tu problema y empieza a ver qué bendecida y qué bendecido eres con lo que Dios te ha dado. Yo creo que si nos pusiéramos, mire, cuando compartí en la mañana que cuando estaba estudiando griego, tomé 2 años de griego en el seminario, que es el idioma del Nuevo Testamento. Una compañera mía coreana enfrente en el salón de clases nos entregaron los resultados de los exámenes y tenía el examen y se tapaba la cabeza, así como lamentándose en tristeza, y pensamos, le debe haber ido bien mal. Y era un examen bien difícil y empezamos a comparar, y unos compañeros, ¿qué te puso? No, pues 65, 70, y tú un 75. No, pues a ella también le fue mal, ¿no? Y al rato le preguntamos, ¿cuánto sacaste?
y que vemos su examen era un 90. Y ella se estaba lamentando que le dieron 90 por la cultura que les ponen mucha presión de salir excelentes, por el esfuerzo de los papás de mandarlos desde Corea a Estados Unidos, no sé. Pero yo creo que se enojaron los demás, lamentándose por 90. ¿Qué le pasa? Está loca, ¿no? Yo saqué 75 y estoy contento que pasé, algunos, ¿no? Pero yo creo que si nosotros muchas veces nos quejamos y vivimos en una tristeza, que si nos comparáramos con otras personas que lo han perdido todo, que han perdido a su familia en la guerra, por ejemplo, que vieron a su mamá siendo asesinada delante de sus ojos, que quedaron sin una pierna en la guerra, personas que tenían una vida con muchas aspiraciones y tuvieron un accidente y quedaron cuadriplégicos y tienen que ponerle pañales y limpiarlos y tienen que darle de comer en la boca y lo único que pueden mover es su boca. Si nos viéramos con otras personas, yo creo que quedaríamos en ridículo nosotros. Y nos daríamos cuenta que muchas veces vivimos una vida demasiado centradas en egoísmo, en nosotros mismos. Y nos daríamos cuenta que lo que creemos que sufrimos no es nada comparado al sufrimiento que muchos pasan. Y lo único que debería haber en nuestra boca es un canto de alabanza, de gratitud, de glorificar a Dios y decirle: Dios, gracias, mil gracias, Señor. Gracias, no tengo cómo pagarte, Señor, más que vivir para tu gloria y tu reino. Sería lo que dice Hebreos, de que es tiempo de levantar las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y que hagamos la voluntad de Dios. Yo creo que la razón que a veces podemos sentirnos con tristeza es porque no hemos pasado el proceso de experimentar que Dios nos sane. Yo lo último que le diría a esta persona es, primero que nada le diría: lo siento por lo que estás pasando, si estás pasando un momento triste o un momento que sientes que Dios no te está escuchando en este proceso de vida. Segundo lugar, le diría de que no estás sola si estás pasando por un momento así, que es un sentimiento muy humano pasar por momentos así. Tercer lugar, le diría: enfócate en por qué te estás sintiendo así. ¿Qué tienes que remover de tu vida que te hace que te sientas con esa soledad o con ese dolor? ¿O qué tienes que cambiar en tu forma de pensar o de vivir para poder enfrentar ese dolor que sientes y aprender a manejarlo? Como dice Pablo, que le pidió a Dios que quitara el aguijón y Dios le dijo que te baste mi gracia, ¿no? Aprender a fortalecerse en Dios. Y yo le diría: cuenta tus bendiciones, enfócate en tus bendiciones, dale gracias a Dios por tus bendiciones, desarrolla el hábito de la gratitud en tu vida. ¿Quieres victoria sobre cualquier cosa que te esté causando angustia o tristeza en tu vida? Mañana mismo dile: Señor, gracias por la salud. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, gracias por tu provisión. Empieza a pensar, a contar, si es necesario escribirlo, escríbelo. Dale las gracias a Dios. Quita la actitud de víctima, de a mí me hicieron, a mí me pasó, a mí me falta, yo no tengo, porque te la vas a pasar ahí. Y puedes seguir viniendo a la iglesia, pero vas a sentir: es que siento que Dios no está conmigo. ¿Entienden? Hay que cambiar la actitud. La pregunta es: ¿te estás equipando con las herramientas necesarias para enfrentar la tristeza, el dolor, la soledad en tu vida? Las herramientas principales son enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque dice Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Somos valiosos para Dios. En Dios no estamos solos. Quien tiene a Dios tiene al creador de la vida de su lado, ¿no? Y una eternidad en su presencia, y en su presencia hay gozo, dice la Biblia. ¿Estás leyendo tu Biblia? Si no estás leyendo tu Biblia, este mensaje es para ti. Dios quiere que comiences a leer los Salmos, el libro de Proverbios, que empieces a leer el Nuevo Testamento, a reflexionar en su palabra. Otra pregunta es: ¿estás sirviendo a Dios? Porque cuando sirves a Dios te enfocas en la alegría de cumplir una misión, un propósito de vida que Dios tiene para ti, y te enfocas en las necesidades de otros en vez de ser una vida centrada solo en ti mismo. Otra pregunta es: ¿tienes los amigos correctos? Porque si te sientes solo, a lo mejor necesitas una buena amiga, un buen amigo en tu vida, ¿no? O varios amigos. Pero el problema es de que a veces no sabemos ser amigos, y dice la Biblia: el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. La mayoría de la gente, por ejemplo, termina la iglesia,
y todo el mundo se va, ¿no? O estás en un lugar casi muy poca gente platica con otros. Pero haz este experimento. La próxima vez quédate un poquito más. Si ves a alguien que no conoces, acércate y dile hola, como que están. Llegan y dicen hola, ¿de dónde son? Ahorita les pregunté, me dice de Guerrero. ¿Hay alguien más de Guerrero aquí o no? Ah, mira, ahí están de Guerrero. Ah, ¿y no son familiares ni amigos? Sí. Ah, sí. Ah, muy bien, con razón. Son de Guerrero. Yo como las tortillas Guerrero, las Misión también. Entonces empezamos a ver, de Guerrero, yo también, ¿de qué lugar? ¿No? Y empiezas a conocerte, ¿no? Y te voy a decir, el arte de hacer preguntas, de interesarte en la gente por amor. Y cuando te interesas en la gente, yo te aseguro algo, si tú te interesas de corazón sincero en la gente, ¿qué haces cuando alguien te sonríe? Sonríes de vuelta, ¿verdad? Sonríe para atrás, como dicen, ¿verdad? O sea, así, para atrás, ¿no, verdad? Sonríes de vuelta, porque alguien te está riendo, te está sonriendo contigo. ¿Y a quién no le da ganas a alguien de volver a ver a alguien que cada vez que te ve con una sonrisa? A todo el mundo, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿quieres amigos? Hay gente que no sabe tener amigos por lo mismo, porque están amargados. Y mira, y en el primer mensaje decía esto, que es muy cierto. El hecho que tú hayas sido lastimada o lastimado, que tengas tristeza, no es justo que tú sigas en la tristeza por tus hijos, o por tus hijas, o por tu hija. No es justo que tu pareja pague el plato roto, que tu pareja no se casó contigo para vivir con un señor amargado o con una señora amargada. Tu pareja se casó contigo para amarte, para disfrutar la vida contigo. Y es un deber del amor de Dios en nosotros, que si tenemos un asunto que procesar de tristeza en nosotros, nos apoyemos en nuestra pareja, le digamos ayúdame, pero que no vivas en tu amargura, porque nadie quiere vivir con una persona amargada. Hay que aprender a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y tus hijos tampoco merecen que porque alguien te lastimó en el pasado, tú sigas así. Entonces es necesario dejar que Dios sane nuestra alma, nuestro corazón. La oración, la Biblia, servir a otros, rodearnos de las personas correctas, hacer amigos, aprender a ser amigos. Esas son mis recetas. No mis recetas, sino sentido común y muchos de los principios que la Biblia nos da para poder tener una vida en abundancia. Miren, Pablo, después de decir que todos lo habían abandonado, en 2 de Timoteo, el versículo con el que comenzamos, dice, todos me abandonaron, pero el verso 17 dice, pero el Señor estuvo, ¿qué? A mi lado. ¿Sabes tú que el Señor está a tu lado? Que aunque la gente que más quieres te traicione y te deja, como a Pablo le pasó con Demas, el Señor está a tu lado. Tú eres creación de Dios, y si tú has dado tu vida a Cristo, eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Costaste la sangre de Jesús por ti. Tan valioso eres que Jesús derramó su sangre por ti. El Señor está a tu lado. Y dice, y me dio, ¿qué? Fuerzas. No fue fácil para Pablo. Moralmente se quería colapsar, pero dijo, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. En una prisión, solo, abandonado, pero el Señor estaba a su lado y le dio fuerzas. Dice, a fin de que yo pudiera predicar el Evangelio en toda su plenitud. Tenía una misión de vida y una pasión en la vida, que era que otros conocieran la salvación de Cristo y sus vidas fueran transformadas por Dios. Sabes que si dejamos de vivir una vida centrada en nosotros y nos centramos en Dios, va a ser una diferencia. Lo último que le diría a esta persona es, me alegra que puedas confiar en que Dios está contigo, incluso si no lo sientes. Persevera confiando en Dios y recuerda que no tienes que estar sola o solo. Esa es una decisión. Si tú quieres que la depresión te aísle, ahí tú vas a vivir en la soledad, aíslate. Pero si quieres empezar a encontrar gozo en la vida, acércate a otras personas, sonríeles, pregúntales de dónde son, qué hacen, cómo están, platícales de tu vida, haz amigos, conéctate en un grupo de vida en la iglesia. Te aseguro que eso va a quitar un peso grande y te vas a dejar de sentir tan solo o tan sola. Va a ayudar mucho. Ese sería mi consejo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez ¿qué? Más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que es la fe en Dios, la confianza en Él. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas temporales de este mundo te van a fallar, pero las cosas eternas y Dios nunca te va a fallar. Entonces es tiempo de poner nuestra confianza en Dios, descansar en Él. Y Él es el que dijo en Isaías,
No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y este mensaje es para ti también. Si pasas por un momento de tristeza, recuerda, no eres el único, no eres la única. Enfócate en preguntarte por qué. Reconoce, busca ayuda. Deja que Dios sane esa herida, procese esa herida en tu corazón. Cuenta tus bendiciones. Vuélvete la persona más agradecida del mundo. Involúcrate en servir a Dios, en conocer a otros. Pon esa carga que tienes en Dios con gratitud. Yo te aseguro que vas a ver la obra de Dios en tu vida. Es también dejar que Dios sane, es un proceso. A obedecer a Dios se aprende obedeciéndole. A confiar en Dios se aprende confiando. Aunque no lo veas, aunque sientas que no está ahí, dile: Señor, yo sé que estás aquí y necesito tu ayuda, Dios. Quiero vivir una vida enfocada en ti. Te entrego mi carga, mi peso, mi tristeza.